Junto a ustedes nuevamente aquí en tu conexión matinal a través de TVR. Fíjese que Chile ha vivido en los últimos 2 años aproximadamente, vamos a decir que 3 en realidad. Bueno, en realidad desde el estallido social serían 4, si es que lo tomamos como desde octubre, un proceso de cambio social, económico. De alguna manera el orden de nuestro país se vio alterado desde aquel 18 de octubre, lo que finalmente derivó en que parecía esto de queremos cambiar una constitución que finalmente en su primer intento, el año recién pasado, el 2022, no pudo avanzar, fue rechazada. La segunda fórmula es la que propuso el gobierno del actual presidente Gabriel Boric y que está en proceso en este momento. Resulta que usted el 17 de diciembre de este año va a tener que votar si está a favor o en contra de la propuesta de nueva constitución que se está en este minuto confeccionando a través del Consejo Constitucional. Sin embargo, más allá de todas estas aristas de alguna forma históricas, cronológicas que ha tenido nuestro país en materia legislativa, jurídica, queremos entender en qué va en este minuto y queremos que usted también en sus casas pueda captar exactamente qué se está haciendo desde esta perspectiva. Para conversar del tema estamos con don Francisco Medina, quien es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido a tu conexión matinal. Hola Karim, muchas gracias por el contacto. Francisco, lo que yo le explicaba un poquito a los televidentes respecto a que queremos entender en qué va este proceso. El primer proceso, que fue fallido, digamos, el año pasado, buscó de alguna forma hacer cambios a través de personas elegidas popularmente. Sin embargo, en esta oportunidad fue un 50% nada más de personas elegidas, fue mucho más acotado el proceso, pero al mismo tiempo no ha concitado tanto la atención de la prensa y finalmente del público. Por lo tanto, la información que circula en el ambiente nacional es bastante menor. ¿En qué está en este minuto el proceso constitucional, Francisco? Muy bien, muchas gracias por la pregunta, Karim. La verdad es que para explicar en qué estamos ahora, quizás es necesario hacer un brevísimo recuento sobre las etapas del proceso. Ya. Y luego de eso voy con el contexto inmediato, lo que estamos ahora. ¿Bien? Este proceso constitucional, a diferencia del anterior, que duró 1 año y fue, digamos, estuvo a cargo de 155 personas, 155 convencionales, el actual tiene 2 partes muy bien diferenciadas. La primera parte, que duró el primer semestre, o gran parte del primer semestre, que era la parte de los expertos. Estas 24 personas, sí, designadas por el Congreso, ¿cierto? Básicamente eran 12 de derecha y 12 de izquierda. Claro. Ellos se pusieron de acuerdo, era un órgano en este sentido, digamos, paritario en términos políticos, ¿ya? Era 50% derecha, 50% izquierda, y ellos se pusieron de acuerdo en el primer semestre para elaborar un anteproyecto de constitución. Este anteproyecto no es para que la gente lo vote, ¿ya? Por supuesto que la gente lo puede conocer. Sin embargo, la función de este anteproyecto, el objetivo era uno. ¿Cuál era ese objetivo? Era entregárselo a la segunda etapa del proceso, que son los consejeros, el Consejo Constitucional, para que el Consejo, una vez habiendo recibido este anteproyecto, le formule modificaciones, sugerencias, indicaciones, enmiendas, observaciones, lo que crea necesario. Y una vez que el Consejo termine este proceso, digamos, de revisar lo que le entregaron los expertos, se entrega al presidente de la República y el presidente de la República lo da a conocer a la ciudadanía en general para que la ciudadanía se forme una opinión y que esa opinión se va a traducir en un voto a favor o un voto en contra. A ver, entonces, mira, primero agradecerte, diste una explicación súper didáctica. Entonces, lo que el grupo de expertos hizo fue hacer el marco del tema. O sea, vamos a poder jugar con enmiendas, con cambios, pero dentro de este cuadrado, digamos, ¿no? Ellos pasaron el tablero. Entonces, lo que se ha ido haciendo con el tiempo, y que quisiera que también me lo aclararas un poco a mí y a los televidentes de TVR, cuando estamos hablando de una enmienda, es ponerle otra cosa o sacarle algún aspecto a lo que ya está escrito.
No es que los consejeros pueden llegar y borrar lo que hizo el experto y ponerlo desde cero. Efectivamente, el Ya. anteproyecto, como tú bien dices, Karim, es una base. Es una base y con base en esto, en este anteproyecto, los consejeros empiezan a trabajar. Y como bien dices tú, las enmiendas son modificaciones al texto. Eventualmente puede ser una enmienda que agregue una frase o que sustituya un artículo o que quite derechamente, que elimine algún artículo, alguna frase. Salvo, y aquí, pero esto tiene un límite, ¿ya? Las modificaciones que puede hacer el Consejo Constitucional tienen el límite de las 12 bases constitucionales. Las 12 bases constitucionales fueron aquellos aspectos que se acordaron por allá por diciembre del año pasado, es decir, antes de que comenzara todo esto, y estas 12 bases sirven de límite para las modificaciones que quiera hacer Ya. el Consejo al anteproyecto. Ya, perfecto. Ahora cuando tú dices estas 12 bases, el Consejo Constitucional, ¿quién lo forma? ¿Los 24 expertos más los elegidos popularmente o no? El Consejo Constitucional está compuesto por 50 personas electas popularmente. Pero ahí no Así se entra es. también a jugar con los 24 expertos. Los 24 expertos de Efectivamente. alguna forma ya salieron del juego, Entre comillas. entre comillas. Entre Perfecto. comillas, porque efectivamente ya realizaron su tarea principal, que era la de elaborar esta base, este marco del anteproyecto. Pero ya pero dejaron sin amarrado el perjuicio de tema. ello, sin perjuicio de ello, la verdad es que en el ex Congreso los expertos están constantemente participando de la discusión, están haciendo sus puntos, explicando por qué quedó una cosa, por qué no quedó otra, pero con una diferencia respecto del semestre pasado. Los expertos hoy no tienen derecho a voto. ¿Ya? Los expertos hoy solamente tienen derecho a voz, pueden Ya. explicar cosas, pueden persuadir. ¿Ya? Perfecto. Sin embargo, los que votan ahora, los realmente protagonistas del proceso, Son los consejos, las personas electas popularmente, que se llama el Consejo Constitucional. Ok, ahora, explícanos por favor exactamente qué sería una enmienda, Francisco. Una enmienda es una propuesta para modificar el anteproyecto de los expertos. ¿Ya? Por ejemplo, en derecho a la salud. ¿Ya? En derecho a la salud quedó una norma en el anteproyecto, lo que se trabajó el primer semestre, respecto de que todas las personas tienen derecho a la salud, que el Estado tiene el deber de garantizar las acciones que vayan en este sentido, en fin. Pero en el anteproyecto no quedó algo que para algún sector de la población le interesa, que es la libertad de elección del sistema de salud. Es decir, si yo me voy a ir a FONASA o me voy a ir a ISAP. Esa frase de la libertad de elección no quedó en el anteproyecto por las diferencias políticas que naturalmente se dieron el primer semestre. Ok. ¿Qué es una enmienda? Una enmienda es, por ejemplo, proponer que se agregue esta frasecita, que las personas tendrán derecho a elegir el sistema de salud al que quieran adscribirse en el anteproyecto. Entonces, si esto se aprueba en el Consejo Constitucional, se aprueba la enmienda. ¿Y qué significa que se aprueba la enmienda? Que se modifica el texto en el sentido que estoy diciendo. Se agrega esta frase que las personas van a tener derecho a elegir el sistema de salud. Ok, a ver, entonces debo entender que una de las propuestas que quedaron armadas en este marco regulatorio por estos 24 expertos, una propuesta puede tener muchísimas enmiendas. Así es. De hecho, se presentaron más de 1000 enmiendas en su oportunidad. ¿Divididas en cuántas propuestas que había del comité experto? Lo que pasa es que tenemos cuatro subcomisiones, cuatro comisiones. ¿Ya? La primera comisión trata sobre sistema político, la segunda comisión trata sobre poder judicial y otros órganos, la tercera comisión trata sobre los principios de la Constitución y algunos derechos, y la cuarta comisión es la que trata sobre derechos sociales, ¿ya? Derechos sociales. Perfecto. De estas cuatro comisiones, las que más recibieron enmiendas fueron la 3 y la 4, es decir, la de principios y la de derechos sociales, ¿ya? Como derecho a la salud, pensiones, vivienda, educación, esos son los derechos sociales, medio ambiente. Ay, y aprovecha de aclararnos ahora, ¿qué serían la de principios? ¿Qué significa principios dentro de la Constitución? Los principios son los que están generalmente en la primera parte de la Constitución, del primer capítulo, es decir, aquellas normas que orientan en general el actuar del Estado y eventualmente también el actuar de las personas. Dame un ejemplo, por favor. Por ejemplo, la libertad de las personas, ¿ya? La dignidad, la igualdad de las personas. Son cuestiones generales
¿ya? Que sirven de marco para interpretar todo lo que viene después en una constitución. Ok. Ahora, Francisco, estamos hablando un poco de poder entender el proceso en las partes de forma, ¿verdad? En las partes formales. ¿Cómo se ha ido de alguna forma armando esta nueva constitución? Me parece que nos diste una explicación súper aclaratoria a todos los que estamos viendo este programa. Y también ahora quisiera preguntarte hacia dónde crees tú que va la mirada de esta nueva constitución. Porque si bien es cierto, estamos hablando que los expertos dejaron este marco y hay expertos de derecha y expertos de izquierda. Tú mismo lo dijiste, en materia de paridad política se cumple ese rol. Sin embargo, como la ciudadanía está un poco más desconectada de este proceso en esta oportunidad, no está tan conectada como fue en el primer proceso del año pasado, quisiera que nos indicaras de alguna forma hacia dónde ves tú que está yendo esta constitución. ¿Estamos siguiendo una línea de una constitución neoliberal? ¿Estamos cambiando hacia una constitución un poco más de derechos sociales? ¿Estamos siguiendo una constitución hacia dónde? ¿Cuál es un poco lo que estás viendo que está sucediendo en este minuto? Finalmente todos los chilenos vamos a tener, bueno, lo recomendable es que todos leamos el texto antes de ir a votar. Sin embargo, una opinión de una persona experta como tú nos puede aclarar bastante el tema. ¿Hacia dónde crees tú que va esta nueva propuesta de constitución? Sí. Bueno, primero es importante señalar que la dirección que está tomando esta propuesta viene explicada principalmente por un hito fundamental, que fue la elección de los consejeros. ¿Por qué digo esto? Porque en la elección de los consejeros, 30 personas son, digamos, dentro de la gran familia de derecha. Ya aquí tenemos republicanos, Chile Vamos, UDI, Opoli, RN, ¿cierto? Todo lo que es de derecha, sí, claro, sacaron más de la mitad del consejo. Entonces, ese es un dato súper importante. No menor, digamos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Esto es, de hecho, más allá de lo que uno pueda opinar, de lo valorativo, me refiero, es un hecho que la Constitución probablemente va a tener una tendencia más de derecha hacia sectores conservadores, y la discusión es cuánto, ¿ya? Y para eso yo doy fe de que el sector más de la derecha está tratando de llegar a acuerdos con el oficialismo, con los sectores que se identifican con la izquierda, para tratar de proponer normas que sean más transversales, ya que puedan ser apropiadas por todos los chilenos independiente de su posición política. Pero dicho eso, es inobjetable que esta constitución no va a ser precisamente una constitución de izquierda, sino que en algunos puntos se va a reflejar cuáles fueron las mayorías que se eligieron cuando se eligieron a los consejeros. Bueno, es obvio. Si hay mayoría de derecha, va a haber una tendencia en que la constitución quede así. Entonces, eso es un dato importante para interpretar lo que viene después. Por ejemplo, algunos casos concretos. En cuanto a plurinacionalidad, ¿se acuerdan que nosotros el año pasado... Fue una tremenda discusión ponerle esa palabra. Efectivamente, que era, algunos decían, es la constitución de la plurinacionalidad, ¿cierto? Con sistemas, incluso sistemas judiciales autónomos, comunas autónomas, con reivindicación de tierra, en fin, todo lo que conocemos respecto de la plurinacionalidad. Sí. Esta propuesta, la de ahora, la que se está discutiendo ahora, no trae la palabra plurinacionalidad, eso es importante aclarar, eso se sacó del escenario, de la ecuación, ya no hay plurinacionalidad. Sin embargo, dicho eso, es importante aclarar que la propuesta que hoy día se está tramitando sí tiene un reconocimiento explícito respecto de los pueblos indígenas, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque la Constitución que actualmente nos rige, la Constitución del 80, no tiene ningún tipo de reconocimiento a los pueblos indígenas, los pueblos originarios y los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, esta propuesta que se está discutiendo ahora trata de avanzar, trata de correr un poco el cerco en este sentido, es decir, se reconoce la cultura, los valores de los pueblos indígenas, pero sin la plurinacionalidad, sin sistemas judiciales autónomos, sin comunas autónomas, en fin, eso respecto de esto. Francisco, entonces, si tuviéramos de alguna manera que hacer una comparación, bueno, la que ya no fue elegida, eso no, ni que hablar, ¿verdad? Sin embargo, en la que está rigiendo nuestro país en este minuto, que es la del 80, con la que se va a proponer y que hay que votar este próximo 17 de diciembre, que es de la que estamos hablando, ¿habría bastante diferencia o sientes que de alguna forma va un poco igual por el mismo lado, proteger la propiedad privada y ser media neoliberal? ¿Cómo lo ves? Respecto de la vigente, dices tú. Claro, la vigente de la que se está proponiendo ahora.
de la que se va a proponer. La verdad, sí, la verdad es que esta propuesta trata de innovar en algunos temas que a veces no son tan atractivos. Ya, por ejemplo, sistema político, que en general a la población que no está inserta en la discusión sobre el sistema presidencial, parlamentarista, cómo funcionan las mayorías parlamentarias, la verdad es que no le interesa mucho, pero digamos, valga la referencia, esta propuesta sí es innovadora. Ya. Pero ¿en qué se traduce esta innovación? En tratar de sacar, por ejemplo, leyes más rápido y mejores leyes, ¿ya? Y que se saquen las reformas que se necesitan respecto al sistema de pensiones, el sistema de salud, y lo que tiene que ver, por ejemplo, relativo a la seguridad ciudadana, ¿ya? Entonces, en ese sentido es una propuesta innovadora. Ya. En cuanto a los principios, ¿se acuerdan que discutíamos este primer capítulo de la Constitución que dice que habla de la igualdad, de la importancia y la dignidad de la persona, de que Chile es una república democrática? Eso se mantiene más o menos similar a lo que tenemos hoy. Es decir, los principios que hoy día tenemos vigentes en la Constitución del 80 son más o menos los mismos respecto al primer capítulo, me refiero, que lo que se están proponiendo hoy en la Constitución que se está discutiendo en la propuesta. Ok. Francisco, mira, cuando estamos hablando de esto, nosotros vimos una propuesta de constitución el año pasado que era muy distinta a la que nos rige actualmente, que es la del año 80. Sin embargo, fue bastante clara la ciudadanía en decir yo la rechazo, ¿verdad? En esta oportunidad, en que se vuelve a intentar un proceso con otra normativa, que son los 24 expertos más los 50 elegidos popularmente, esto es mucho más cercano a lo que es un sector conservador, ¿verdad? ¿Por qué en esta oportunidad las encuestas, crees tú, están mostrando que habría una mayoría de personas que volvería a rechazarla? Que en esta oportunidad no se llama apruebo o rechazo, se llama a favor o en contra. Porque hay una cantidad de personas mayor. De hecho, la última encuesta dice que el 56% de las personas estarían en contra y solo el 24% estaría a favor de aprobarla. ¿Por qué? Si cuando nos presentan algo súper distinto, lo rechazamos. Y ahora que nos presentan algo medio parecido, también lo vamos a rechazar. Finalmente, ¿cómo haces un poco esa lectura de las elecciones de los chilenos? ¿Por qué crees tú que pasa? Sí, por supuesto que hay varios motivos, pero los que a mí me parecen los motivos más importantes, en principio, son dos. El primero es la falta de información respecto a este proceso. ¿Ya? Nosotros el proceso anterior vimos de parte de las instituciones del Estado que se informó sobre cuál era la propuesta de la Convención Constitucional. Si ustedes bien recuerdan, incluso se entregaron en muchos puntos de la ciudad, en todo Chile, ¿cierto? Textos del proyecto de la Constitución, ¿cierto? Y se informaba a través de medios de comunicación oficiales, ¿cierto? Entonces, la gente estaba mucho más informada que lo que está ahora, ¿ya? Entonces, yo aquí me permito preguntarle quizás a las personas que están viendo, ¿cuántos de ustedes han visto a través de medios oficiales mucha información sobre este proceso? Es por eso que es muy valorable lo que yo creo que está haciendo TVR ahora, sobre disponer de instancias para informar a la ciudadanía. Pero si estas instancias, como la de ahora, no existirían, la gente tiene poco de dónde agarrarse para conocer qué es lo que está pasando hoy día en el ex Congreso con la propuesta. Entonces, ese es el primer factor, la falta de información. Y el segundo factor, que es evidente, que es el cansancio electoral de la gente. Hoy día, más allá de lo que diga la propuesta, más allá de lo que si yo tengo oportunidad de informarme o no sobre sus contenidos, la gente hoy día está desafectada, está cansada porque la gente quiere una sola cosa, quiere estabilidad en sus finanzas, quiere estabilidad en sus barrios. ¿Parte de la estabilidad no sería también descansar en una constitución que le parezca bien a todos o no? Yo creo que, o sea, esa es una lectura probable, la que haces tú, Karim. Sin embargo, a mí me parece que la gente está haciendo la lectura inversamente contraria. La gente dice, quedémonos como estamos y avancemos en lo que haya que avanzar. Si queremos hacer reformas, hagámosla, pero no quiero un nuevo ordenamiento jurídico tan grande que venga a regir nuestro país. Eso yo creo que es un poco la lectura que está haciendo la gente, pero repito, yo creo que eso también se hace porque la gente no conoce el texto, no conoce los contenidos, no conoce la propuesta. Por ejemplo, como tú bien dices, solo para terminar, como tú bien dices, hay un gran porcentaje de personas que rechazan sin conocer, pero ojo, las encuestas también muestran de que algo así como entre un 20 y un 30% de la gente no tiene idea, no sabe cuáles son los contenidos y ellos mismos han declarado que recién van a decir su voto
una vez que conozcan los contenidos de la propuesta. Entonces yo creo que el esfuerzo de las personas que están trabajando en torno al proceso es transmitir, comunicar qué es lo que dice esta propuesta para que, sea cual sea el resultado final, la gente vote informada. Eso es lo importante. ¿Qué lectura le das a esto de si hay un 18 de octubre del año 2019 en que hay un estallido social, una explosión social, en que una de las cosas principales que se pide es cambiar la Constitución y después le dice el gobierno, sí, se la cambiamos, y dice, no, ya no quiero? Y ahora este otro gobierno, que es de otro sector político, también, bueno, ahora la vamos a cambiar de esta forma para que estemos un poco más equilibrados, derecha con izquierda. No, es que tampoco quiero. ¿Cómo se lee eso un poco sociológicamente, digamos, en nuestro país? Decir, oye, quiero que me des tal cosa. Perfecto, ahí lo tienes. Ah, es que no lo quiero así. No, es como un poco el meme este de quiero un príncipe azul. Sí, claro, Sí. pero depende del azul que sea. Azul claro, azul, ¿me entiendes? Una situación así se va dando en una sociedad que en este minuto lo que más requiere, como dices tú, es estabilidad, pero al mismo tiempo, para saber qué estabilidad quiere, tiene que leer un poco más y a informarse de lo que se está escribiendo. ¿Para cuándo más o menos, Francisco, vamos a tener la posibilidad de ya tener el texto, de que lo compremos en la calle o lo consigamos a través de algún servicio público que seguramente lo van a estar repartiendo gratuito para que leamos y sepamos, nos gusta, no nos gusta, voto a favor o voto en contra? ¿Para cuándo más o menos vamos a tener esto? Sí. Bueno, sobre lo primero que decías, solamente si me permites volver un segundo sobre esto, uno pareciera ver que que el electorado chileno es como medio esquizofrénico, ¿cierto? Porque se le presenta una propuesta de izquierda y la rechaza en una gran mayoría, y después se le presenta una propuesta de derecha y parece que también la está Claro. rechazando, al menos lo que conocemos hasta ahora. Entonces, esto como que no se entiende mucho. Sin embargo, quizás hay una clave para interpretar esto, que es la desconfianza que la gente tiene respecto a nuestras instituciones políticas, dentro Sí, de, claro, digamos, todo lo que sea político, todo lo que sea establishment, como decía, todo lo que sea oficial, todo lo que claro. sea institucional, Parece la mal. gente tiene una desconfianza sobre eso. Entonces, independiente si sea de derecha o de izquierda, la gente no quiere saber más con las Claro. cosas que provienen desde el sistema político. Entonces, esa es una lectura quizás que explica esta, entre comillas, esquizofrenia electoral. Y es por eso que, en general, lo que está pasando últimamente es que vemos votos de castigo, rechazos, ¿ya? Y eso no es una tendencia nacional, sino que es una tendencia mundial. Eso sobre ese punto. Y ahora sobre las fechas que tú me preguntabas. Sí, Bueno, es primero importante, es muy importante aclarar que el plebiscito es obligatorio, es decir, usted tiene que concurrir con así su es. cédula de identidad Así obligatoriamente es, a las urnas, a 17 su de local de diciembre. votación, a manifestar su opinión. Ya, eso es obligatorio y usted se arriesga a multas si es que no se excusa, si es que no va a votar. Ya. Ok. Eso en primer lugar. El 17 de diciembre, domingo 17 de diciembre, para que lo anote desde ya en su calendario, es la fecha del plebiscito. Así 17 de diciembre, domingo 17 de diciembre. Perfecto. Respecto de lo que tú me decías, desde cuándo la gente va a poder conocer ya información quizás más oficial, yo diría que dentro de las últimas semanas de octubre y primera semana de noviembre, nosotros ya tendríamos que tener la versión más o menos definitiva del texto, porque recordemos, el trabajo del proceso constitucional en general, todas las etapas, Ya. concluyen el día 7 de noviembre. Ya. 7 de noviembre. O sea, Entonces, deberíamos tener el texto como a principio de diciembre. no, el 7 de noviembre deberíamos tener el texto. El 7 de noviembre, es decir, primera semana de noviembre, el texto se le entrega al presidente de la República y ya queda sellado, ya no se le puede hacer ninguna modificación. Primera semana de noviembre. Entonces, por eso digo que quizás las últimas semanas de octubre ya podamos empezar a conocer cómo Algunas quedó partes. esto. Y el 7 de noviembre es la fecha oficial donde termina todo esto. Y ahí tenemos un poquito más de un mes para la campaña oficial. Del 7 de noviembre al 17 de diciembre hay un poquito más de un mes, ¿cierto? Un mes, 10 días. Y durante este mes la gente va a poder conocer oficialmente la campaña que hagan los partidos políticos, ¿cierto? Y también el texto. Entonces, esas son más o menos las fechas. Ok. Francisco, nos tenemos que ir. Permíteme hacerlo en cámara, felicitarte por las explicaciones tan claras que nos diste de algo que muchas veces suena tan complicado para el público. Muchas gracias por haber participado en el programa, Francisco. Vamos a intentar que volvamos a estar en contacto porque me pareció genial toda la aclaración que nos hiciste. Que estés muy bien.
Muchas gracias a ti, Karim. Cuando quieran, saludos a todos. Ok, gracias. Y ustedes sigan aquí en Tu Conexión en Matinal. Vamos a un corte y regresamos.